Imagina tener 16 años y que tus padres creen haber encontrado un lugar seguro para ti y tu hermana. Una casa donde podrán cuidarlas mientras ellos trabajan lejos de casa. Una mujer aparentemente amable. Una madre. Una vecina común. Alguien en quien confiar. Ahora imagina entrar por la puerta de esa casa, sin saber que acabas de entrar al infierno donde poco a poco las personas que deberían protegerte comienzan a destruirte. Que cada día el dolor empeora y que nadie te escucha, nadie te salva. Y que incluso los niños alrededor comienzan a disfrutar de tu sufrimiento. Eso fue exactamente lo que vivió Sylvia Likens el verano de 1965 en Indianápolis, Indiana. Un adolescente entró caminando pensando que estaría a salvo. Nunca volvió a salir con vida. Lo que ocurrió dentro de esa casa fue tan brutal, tan inhumano, que décadas después todavía es considerado como el peor crimen perpetrado contra un solo individuo en la historia de Indiana. La responsable fue una mujer aparentemente común, Gertrude Banishowski, y esta es una de las historias reales más perturbadoras jamás registradas en Estados Unidos. Sylvia Likens nació el 3 de enero de 1949 en Lebanon, Indiana. Era una adolescente descrita como tímida, amable y tranquila. Le gustaba cantar, escuchar música y pasar tiempo con su hermana menor, Jenny, la menor de 2 mellizas, quien padecía de polio, así que desde pequeña tenía que usar un aparato ortopédico para ayudar a su pierna más débil. Se dice que la familia Likens vivía con muchas dificultades económicas. Sus padres trabajaban viajando por ferias y carnavales, moviéndose constantemente de ciudad en ciudad. En julio de 1965, los padres de Sylvia necesitaban dejar temporalmente a sus hijas al cuidado de alguien en Indianápolis. Y fue entonces cuando apareció Gertrude Banishowski. Gertrude tenía 36 años, era madre de 7 hijos, divorciada, pobre y con una salud deteriorada. Aceptó cuidar a Sylvia y Jenny por $20 semanales, una decisión que terminaría convirtiéndose en una sentencia de muerte. La casa de los Banishowski era pequeña, oscura y caótica. Los vecinos recordaban gritos constantes, peleas, castigos, niños entrando y saliendo todo el tiempo. Gertrude ejercía control absoluto sobre todos los que vivían ahí. Era implacable con los castigos, severa, intransigente. Usaba para disciplinar a los niños un cinturón de cuero de su exmarido y también una pala de madera. Pero durante agosto de 1965, algo empezó a quebrarse dentro de ella. Gertrude comenzó a sufrir ataques de ira cada vez más violentos. Se volvió paranoica, inestable, y lentamente comenzó a obsesionarse con Sylvia. Empezó a decirle a todo el vecindario que Sylvia era una mentirosa, una chica promiscua, una prostituta, una mala influencia para sus hijos. Y en sus delirios, cualquier cosa era motivo suficiente para castigarla. Nadie sabe exactamente por qué Sylvia despertó tanta violencia en Gertrude.
Algunos investigadores años después teorizaron que la belleza y juventud de Sylvia representaba todo aquello que Gertrude había perdido. Otros creen que simplemente necesitaba una víctima sobre la cual descargar décadas de frustración y resentimiento. Pero fuera cual fuera la razón, Sylvia se convirtió en el centro absoluto de su odio. Gertrude vivía del dinero que le pasaba uno de sus ex maridos y ahora también del aporte de los Likens. Cuando al día séptimo el cheque de Lester Likens no llegó a sus manos, explotó en cólera. Llevó a las hermanas al sótano mientras les soltaba una advertencia. He cuidado de ustedes durante una semana por nada. El cheque de su padre no ha llegado. Sylvia la enfrentó. Intentó explicarle que seguramente era un retraso, que su padre siempre cumplía con sus pagos. Gertrude las obligó a bajarse los pantalones y la ropa interior. Luego las hizo inclinarse sobre una cama. Tomó una pala de madera para golpearlas. Sylvia, preocupada por el débil cuerpo de Jenny, le imploró que solo se descargara con ella, y entonces recibió palazos por partida doble. El cheque llegó al día siguiente, pero la tortura y abuso ya había iniciado. Gertrude comenzó a patearla violentamente en los genitales por cualquier motivo. La insultaba mientras sus propios hijos observaban. Jenny, aterrorizada, intentaba defender a su hermana, pero eso solo empeoraba las cosas. Una mañana, Sylvia robó una prenda deportiva del colegio para una de las hijas Banishowski, la cual no tenía uniforme. Cuando Gertrude lo descubrió, perdió completamente el control. Comenzó a patearla brutalmente mientras gritaba que era una puta. Jenny lloraba desesperada diciendo que su hermana no había hecho nada. Luego, Gertrude tomó un encendedor y quemó una por una las yemas de los dedos de Sylvia. Después, descargó el cinturón de cuero sobre su cuerpo. Desde ese día, las quemaduras se volvieron parte de la rutina. Los cigarrillos eran apagados sobre la piel de Sylvia por prácticamente todos los miembros de la casa, incluido a los niños. Pocos días después, cuando Sylvia regresó de trabajar, Gertrude ya la estaba esperando. La acusó nuevamente de prostitución. La llevó al living y la obligó a desnudarse frente a todos, bajo amenaza de golpear a Jenny si se negaba. También había adolescentes del vecindario observando. Gertrude tomó una botella grande de Coca-Cola, similares a las que Sylvia decía vender en la tienda donde trabajaba, y la obligó a introducírsela en su cuerpo para masturbarse frente a todos. Muchos rieron, otros gritaron divertidos. En ese instante, Sylvia dejó de ser vista como una persona. Después de ese abuso, Sylvia desarrolló incontinencia urinaria. Gertrude decidió que Sylvia ya no era apta para dormir con humanos. La envió al sótano, un lugar oscuro, sin baño, sin luz. Allí, Sylvia hacía sus necesidades sobre el cemento, y Gertrude utilizaba eso como excusa para llamarla sucia. Y por eso implementó castigos donde obligaban a Sylvia a bañarse con agua hirviendo una o varias veces al día. Después, Paula frotaba sal sobre sus heridas abiertas. Gertrude comenzó a involucrar cada vez a más personas en las torturas. Uno de ellos fue Ricky Hobbs, un adolescente de 14 años. Buen estudiante, sin antecedentes violentos. Pero dentro de aquella casa algo cambió. Gertrude lo alentaba a practicar golpes sobre Sylvia. Un día la estranguló con tanta fuerza que Sylvia perdió el conocimiento. Durante segundos, todos pensaron que había muerto, pero el horror continuó. Stephanie Banishowski y su novio Coy empujaron a Sylvia por las escaleras del sótano.
La cabeza de Silvia golpeó violentamente contra el cemento. Quedó inconsciente. Pero nadie pidió ayuda médica. Silvia ya caminaba desnuda por la casa, hambrienta, cubierta de quemaduras. Tenía más de 100 heridas de cigarrillo sobre el cuerpo, la vagina inflamada, desnutrición severa. John Baniszewski, de apenas 11 años, disfrutaba especialmente humillarla. Gertrude le ordenaba llevarle excrementos de pañal de su bebé para que Silvia los comiera. O recolectaban su orina para obligarla a beberla. A veces le bajaban sopa al sótano y luego la apartaban mientras Silvia intentaba desesperadamente lamer restos de comida de los dedos de los niños. Pero entonces Gertrude llevó todo a un nivel todavía más enfermizo. Comenzó a cobrar 5 centavos a los niños y adolescentes del barrio para entrar al sótano y hacer lo que quisieran con Silvia. Algunos pagaban para golpearla, otros para tocarla, morderla, insultarla o simplemente observar. El sufrimiento humano se había convertido en entretenimiento. En octubre de 1965, el caso alcanzó un nivel inimaginable. Gertrude obligó a Silvia a desnudarse. Luego tomó una aguja caliente y comenzó a grabar palabras en su abdomen. Cuando se cansó, obligó a Ricky Hobbs a terminar el trabajo, quien lo terminó con paciencia usando pequeños cortes en vez de las agujas. Las palabras decían: «Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello». Gertrude se excusó ante sus hijos diciendo que lo había hecho porque Silvia acababa de volver de una fiesta sexual. Luego se retiró dejando a Silvia atada, amordazada y desnuda. Se quedaron Ricky, Paula y Shirley, de solo 10 años, y decidieron hacerle otro tatuaje. Una S en el pecho. S de slave, esclava en inglés, no de Silvia. La encargada de esta tortura fue la pequeña Shirley, que inundada del pánico, lo hizo mal y terminó tatuando un 3. Silvia apenas tenía 16 años. El 26 de octubre de 1965, Silvia ya casi no podía caminar. Estaba deshidratada, cubierta de heridas. Su cuerpo había llegado al límite. Ese día, Gertrude la obligaría a escribir una carta a sus padres. La carta decía: «Fui con una pandilla de chicos en medio de la noche. Me dijeron que me pagarían si les daba algo. Así que me subí al coche y todos consiguieron lo que querían. Y cuando terminaron, me dieron una paliza y me dejaron llagas en la cara y por todo el cuerpo. También me pusieron en el estómago. Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello. He hecho prácticamente todo lo posible para enfadar a Gertie y hacerla perder más dinero del que tiene. He destrozado un colchón nuevo y me he orinado encima. También le he generado facturas médicas que no puede pagar y la he convertido en un manojo de nervios, al igual que a todos sus hijos». Gertrude quería fabricar una coartada. Una vez escrita la carta, Gertrude le ordenó a sus hijos que llevaran a Silvia a un contenedor de basura y la abandonaran allí para que muriera. Al oír esto, Silvia intentó escapar, pero, debilitada y hambrienta, no pudo, y los chicos lograron arrastrarla de vuelta a la casa. Solo pudo llegar hasta la puerta principal. Durante los días siguientes la golpearon sin piedad, con sillas, con mangos de escoba y con los puños. Usaron cualquier cosa que tuvieran a mano para golpearla, hasta que finalmente perdió el conocimiento. El 26 de octubre,
Gertrude ordenó que subieran a Sylvia para darle un baño caliente, y allí descubrieron que la niña había fallecido. Stephanie intentó reanimarla, pero ya era demasiado tarde. Sylvia murió sobre un colchón sucio en el sótano. La autopsia reveló más de 150 heridas, quemaduras, laceraciones, desnutrición extrema, daño cerebral. Cuando la policía llegó, Gertrude intentó entregar la carta falsa, pero Jenny logró acercarse discretamente a un oficial y le susurró: «Sáquenme de aquí y les contaré todo». Los oficiales quedaron horrorizados por el estado del cuerpo de Sylvia. Uno de los investigadores describió el caso como el más sádico que había visto en toda su carrera. El juicio comenzó el 18 de abril de 1966 en Indianápolis. La atención mediática fue inmediata. Periódicos de todo Estados Unidos comenzaron a cubrir el caso. La sociedad no podía comprender cómo tantas personas, incluyendo menores de edad, habían participado en semanas de tortura contra una sola adolescente. En el banquillo estaban Gertrude Baniszewski, su hija mayor Paula, Stephanie, John, Coy Hubbard y Richard, más conocido como Ricky Hobbs. La fiscalía presentó fotografías del cuerpo de Sylvia, imágenes tan impactantes que varias personas dentro de la sala no pudieron contener el llanto. Los médicos forenses describieron más de 150 heridas visibles, quemaduras, golpes, marcas de cigarrillos, lesiones internas, desnutrición extrema. El fiscal, Leroy New, declaró frente al jurado: «Este es el crimen más diabólico que haya llegado jamás a esta sala de tribunal». Pero mientras la fiscalía describía semanas de tortura sistemática, la defensa de Gertrude intentó convencer al jurado de algo completamente distinto. Su abogado argumentó que Gertrude era una mujer enferma, débil físicamente y mentalmente inestable, consumida por depresiones, ansiedad y problemas médicos. Intentó retratarla como una madre agotada que había perdido el control de su hogar. También trató de desviar parte de la responsabilidad hacia los adolescentes que participaron en las agresiones, especialmente hacia Ricky Hobbs y Coy Hubbard. Según la defensa, Gertrude no había imaginado hasta dónde llegarían los abusos, pero los testimonios destruyeron esa versión rápidamente. Testigos describieron cómo Gertrude daba órdenes, cómo alentaba las torturas, cómo observaba y sobre todo cómo reía, y cómo convertía el sufrimiento de Sylvia en una especie de espectáculo dentro de la casa. Incluso varios de sus propios hijos testificaron contra ella. Uno de los momentos más estremecedores ocurrió cuando Jenny Likens subió al estrado. Con voz quebrada, relató cómo escuchaba a su hermana gritar desde el sótano mientras era golpeada. El juicio duró semanas, y el 19 de mayo de 1966 llegó el veredicto. Gertrude Baniszewski fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sentencia: cadena perpetua. Su hija, Paula Baniszewski, también fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, por su participación directa en los abusos físicos y humillaciones contra Sylvia. Paula recibió una condena de entre 2 y 21 años de prisión. Coy Hubbard y Richard Hobbs fueron declarados culpables de homicidio involuntario. Ambos recibieron condenas de entre 2 y 21 años. Stephanie y John Baniszewski enfrentaron cargos menores relacionados con las agresiones y posteriormente obtuvieron acuerdos judiciales y libertad supervisada. Pero, aunque varios fueron condenados,
muchas personas sintieron que ninguna sentencia era suficiente, porque Sylvia Likens había sido destruida lentamente durante meses, y decenas de personas habían participado o guardado silencio. Gertrude permaneció en prisión alrededor de 20 años. En 1970 obtuvo un nuevo juicio debido a errores procesales, pero finalmente aceptó declararse culpable de homicidio voluntario para evitar otro proceso completo. Aún así, continuó encarcelada hasta diciembre de 1985, cuando recibió libertad condicional. La noticia provocó indignación nacional. Muchos no podían creer que la mujer responsable de uno de los casos más atroces en la historia de Estados Unidos volviera a caminar libremente. Tras salir de prisión, Gertrude cambió su nombre a Nadine Van Fossen. Intentó desaparecer del ojo público. Vivió en Iowa durante sus últimos años. Murió el 16 de junio de 1990, a los 61 años, debido a un cáncer de pulmón. Nunca ofreció una explicación real. Nunca mostró un arrepentimiento completo. Y hasta el día de hoy, el caso de Sylvia Likens sigue siendo recordado como uno de los ejemplos más extremos de crueldad humana jamás registrados. Pero la historia no terminó ahí. Décadas después, otro nombre relacionado con el caso volvió a aparecer: Paula Baniszewski. Ella también había cambiado su identidad. Pasó a llamarse Paula Pace. Intentó comenzar una nueva vida lejos del pasado. Incluso llegó a trabajar durante años en una escuela secundaria del condado de Grundy, en Iowa, como asistente educativa y ayudante de orientación estudiantil. Nadie sabía quién era realmente, hasta que, a principios de los años 2000, la oficina del sheriff recibió un inquietante mensaje anónimo. La persona que llamó afirmó que aquella trabajadora escolar era en realidad una integrante de la familia responsable de la tortura y asesinato de Sylvia Likens. La noticia generó indignación inmediata. Muchos padres quedaron horrorizados al descubrir que una mujer involucrada en uno de los crímenes más atroces de Estados Unidos había trabajado cerca de adolescentes durante años. Paula finalmente abandonó su puesto, pero el pasado la había alcanzado, porque aunque los nombres cambien, hay historias que nunca desaparecen, y la de Sylvia Likens es una de ellas.